Dios les bendiga, familia. Amén. Estamos de vuelta una vez más con ansias de compartir una palabra de Amén. parte del Señor. Sí, Señor. Ya comenzamos, papi. Y desde que soltamos ese primer episodio de esta nueva temporada, han llegado los mensajes, los Instagram DMs están llegando porque genuinamente hay personas que han sido bendecidas. Por ahí Débora se comunicó conmigo. Qué Ha bueno. sido una bendición. Todos esos mensajes y todos esos me gusta que le han dado porque genuinamente han sido bendecidos y ha traído crecimiento a sus vidas. Y hoy no va a ser la excepción, pero antes de comenzar, dinos algo, papi. Amén, amén. Dios no se detiene. Gabo y mis queridos hermanos, Dios continúa su obra preparatoria de la iglesia y usted y yo, que somos parte de la iglesia, somos los recipientes o el recipiente de toda esa provisión que Dios está enviando en este último tiempo. Dios está dando un crecimiento particular a la iglesia en este tiempo, porque es el último tiempo y Dios necesita que nosotros, la iglesia, lleguemos hasta esa estatura para que podamos representarle bien. Así es. Y usted y yo lo vamos a lograr. Vamos a representar a Dios bien. Vamos a ser unos dignos representantes del evangelio del reino. Y ese crecimiento que necesitamos, esto que estamos haciendo es parte de él. Así es, y generalmente nosotros nos observamos siendo muy duros con nosotros mismos, pero si vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, al final, el capítulo 19, está viéndonos como una iglesia preparada. Dice, Amén. los he hallado preparados, limpios y sin mancha, con vestiduras blancas. Y estas enseñanzas son necesarias para que nosotros alcancemos esa estatura, estar limpios, preparados y sin mancha. Así que de inmediato saltamos a lo que queremos compartir. Vamos a estar considerando 4 versículos del libro de Hebreos y que lo vamos a ir desglosando. Generalmente, papi, cuando yo comencé a predicar como inexperto, no sabía elaborar unas ideas para llegar a punto. Yo lo que me funcionaba era coger un texto bíblico, un pasaje en la Biblia y texto por texto decir lo que yo interpretaba acerca de eso. Y casi vamos a hacerlo de esa forma, desglosando texto por texto lo que nos dicen las escrituras, pero entendiendo que hay una revelación detrás y hay un espíritu detrás de lo que en muchas ocasiones son simples palabras si no las entendemos y nos agarramos de ese primer episodio que grabamos, del entendimiento. Ya el Señor sopló sobre nosotros y estamos listos para recibir su revelación. Así que si usted tiene la oportunidad, busque su Biblia en Hebreos, el capítulo 11, el Hall of Fame de los héroes de la fe. Así que mire lo que dice el versículo 24. Y lo voy a leer del 24 al 27 y ahí lo dejamos para ir desglosándolo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Terrible eso. Y ese último versículo es megapotente para nuestras vidas y así hemos denominado los próximos minutos. Se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que Dios nos está invitando en este tiempo. Pero sostenerse como viendo al invisible no es algo que sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Esto requiere millaje. Hay que tener una experiencia con Dios y no tan solo tener una experiencia. Ahí el último video que soltamos, esa última frase, papi, se me ha quedado retumbando. A mayor intimidad, mayor revelación. El proceso en la vida cristiana necesita ser moldeado en mucha intimidad. Y esto de sostenerse como viendo al invisible, como dije anteriormente, no nace de la nada. No es por magia ni suerte. Esto es un proceso de formación. Y el primer punto, papi, es ese versículo 24, porque aquí comenzaron a hablar de Moisés en el libro de Hebreos. Y ese primer punto dice,
Se hizo grande Moisés. O sea, ya tenía unas capacidades. Vamos un poquito a profundizar en este versículo. Ya no era simplemente un niño que estaba en el palacio. Ya no era aquel que cabía en una canasta que estaba en el río y fue atrapado por la hija del faraón. Ya no era ese niñito que fue formado por la hija del faraón y por su madre, que fue contratada por el palacio, sino que ya era grande. Ya podía tomar sus propias decisiones. Y pudiendo tomar sus propias decisiones, yo creo que la mejor decisión, y es rehusarse a los beneficios temporales por aferrarse a los beneficios eternos. Amén. Y ese primero fue rehusarse ser llamado hijo de la hija de Faraón para convertirse, hermano, en un hijo de Dios. Y hay personas que están aferradas a un título o a una posición, pero se les olvida que la posición más grande es ser un hijo de Dios. Y ese fue el proceso que comenzó a vivir Moisés en aquel tiempo. Se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Dime algo. Amén. Oye, Gabo, ahora que tú dices y traes este ejemplo, me salta a la mente el hecho de que nosotros en el cristianismo a veces estamos acostumbrados a pensar que todo lo que es espiritual es gratis. Porque Jesucristo pagó el precio. ¿Ves? Pero hay cosas que se nos otorgan gratuitamente, pero hay cosas que nos cuestan muchísimo. Y si te fijas en este caso de Moisés, podemos verlo en un grupo selecto de personas, humanos. Parecería que no son humanos los que están en ese capítulo 11 de Hebreo, pero son humanos. Son personas que tienen las mismas capacidades, cualidades, características que usted y yo tenemos. Que lo que ellos lograron nosotros lo podemos conseguir, pero como no todas las cosas son gratis, para él tampoco fue gratis conseguir unas cosas. Tuvo que rehusar unas cosas. Tuvo que dejar a un lado unas cosas que pudo haber participado de ellas. Y habiendo participado de ellas, su fe en su Dios le garantizaba que no pasaría a condenación. Pero él no solamente no quería pasar a condenación. Él quería, mientras sus pies estuviesen sobre la tierra, tener una recompensa mayor que la que otros humanos iban a tener. Y es exactamente lo que pasa en muchas personas que andan caminando en una línea. Yo lo veo de esta forma, que no están en pecado, tienen una espiritualidad, no le quiero llamar saludable, pero no le quiero llamar tampoco dañada. Se mantienen un bordecito, pero el problema de eso es que tú alcanzas unas cosas, pero otras no. Y quizás Moisés estaba en una posición que porque era su derecho. Claro. Estaba en todo su derecho llamarse hijo de la hija de Faraón. Y Dios lo respetaba. Sí. Porque incluso fue Dios quien lo preservó y lo llevó hasta ahí. Entonces, hay que ver que hay veces que nosotros... No, pero yo no le estoy fallando a Dios. Pero ¿qué tal si Dios está esperando más de nosotros? ¿Qué tal si hay mucho más potencial en que nosotros demos pasos firmes y actuemos en fe? Y quizás no arriesgarnos, pero hasta un poquito para ese principio, dar un paso, sostenerse como viendo al invisible. Eso es lo mejor que lo describe. No queríamos adelantarnos, pero tenemos que... Mira, Gabo, en la vida del cristiano, nosotros tenemos que tomar decisiones. Así es. ¿Ves? Y hay algo importante, y es que tampoco debemos desesperarnos. Dios tiene un plan con usted y conmigo. Con todos nosotros Dios tiene un plan. Y en muchas ocasiones nosotros no acabamos de entender cuál es el plan de Dios. Y en muchas ocasiones nos rehusamos a entrar por el camino que para Dios es el ideal, el perfecto. Yo le podría llamar a eso la perfecta voluntad de Dios, pero Dios
tiene un montón de caminos que son permitidos por Él. Así es. Y que mientras nosotros andemos por esos caminos, pues no nos vamos a condenar, pero sí vamos a estar privados de ver, de ser participantes, de ser protagonistas en ciertas cosas que Dios quiere hacer. Sí. Entonces, ¿quién es el que tiene la pérdida? Pues sin lugar a dudas nosotros. Así que Dios tiene un lugar para usted y para mí. Y fíjate que este hombre llamado Moisés toma esa decisión, pero aún tomando esa decisión, todavía no pudo entender cuál era el plan perfecto de Dios. Fíjate que cuando vemos a este hombre, vemos que su ministerio comienza a los 80 años. Y para ese tiempo tenía 40. Para ese tiempo tenía 40. O sea, que posiblemente nosotros, la iglesia, estamos un poco desesperados. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pero lo que va a provocar que aunque usted y yo fallemos como falló Moisés, porque vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero Dios tiene un plan trazado. Amén. Dios tiene una meta, Dios tiene una visión con usted y conmigo. Y lo que va a determinar que eso que Dios tiene en su corazón se cumpla o no se cumpla, no son los errores que usted y yo cometamos. No es la dejadez que usted y yo tengamos. Va a ser esa capacidad que desarrolló Moisés de sostenerse como viendo al invisible. ¿Y qué quiere decir eso? Para mí, Gabo, para mí, todos los seres humanos tenemos una capacidad. Vivimos simultáneamente en dos dimensiones y en dos planos. Vivimos en el plano físico y para eso tenemos unos recursos físicos que nos ayudan a interactuar con ese plano físico. Pero tenemos una naturaleza también espiritual, viviendo simultáneamente con la física, y esa nos permite tener acceso a ese mundo espiritual. Moisés logró conectarse con esa dimensión espiritual. Hablaba algo ahí, un versículo, tú habías hecho un comentario y habías hecho unas anotaciones por ahí, una libretita que yo me adelanté y miré. Y dice conectar con lo eterno. Así es. Conectar con lo eterno. Moisés logró, como tenía dos naturalezas, una espiritual y una física, logró apagar por un espacio de tiempo los ojos que le permitían mirar en el mundo físico y logró prender o abrir los ojos que miran en el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual fue que pudo ver a ese que con los ojos físicos no se puede ver. Y la Biblia dice que se sostuvo con esa visión que tuvo, como viendo al invisible. Tuvo acceso a ese mundo espiritual. Y mirando en ese mundo espiritual, que es a eso que está llamada la iglesia, a vivir no por vista, sino por fe, porque en el mundo espiritual es el mundo de la fe. Hace falta que apaguemos el switch de nuestros ojos, naturales y comencemos a encender o a la palabra que a nosotros nos gusta usar es sincronizarnos. Sincronizarnos a ese mundo espiritual que ciertamente está ahí, que nosotros pudiésemos gozar de esos beneficios, pero hace falta dar pasos. Es tener la opción de decir, me puedo llamar hijo de la hija de Faraón, pero decido no hacerlo. Voy a apagar ese switch. Voy a prender el switch de la fe. Y ese segundo versículo, el 25, dice, escojo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales. Y esa nota que acabas de mencionar, que teníamos por ahí por la libreta, si nos está diciendo que hay deleites que son temporales, hay cosas que son eternas. Amén. Entonces, hay personas que viven en lo temporal y han olvidado completamente lo eterno. Porque hay personas que prefieren ser esclavos con beneficios que libres con responsabilidades. Amén. Entonces, aquí tiene que alterarse algo en nuestra vida. Nuestro espíritu tiene que vibrar dentro de nosotros y decirnos, es tiempo de dejar a un lado los deleites temporales, porque esos te convierten en esclavos con algunos beneficios. Así es. Tienes deleite, pero sigues siendo un esclavo. Más bien, Dios está esperando que des pasos de fe.
para que te conviertas en un libre, completa. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, esa verdad es la que te va a poder conectar con las cosas eternas y poder también gozar. También gozar. Porque aquí en la tierra vamos a ser maltratados con el pueblo de Dios. Pero allá arriba nos están construyendo una mansión. Estamos pudiendo prender ese switch de ver a alguien que aparentemente es invisible, pero que está ahí. Amén. Y que no solo ha decidido ir delante de nosotros, sino que ha decidido ir dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos ver a ese que ha decidido hacer morada en nosotros, la cosa cambia completamente. Pero hay algo más poderoso, papi. Este pasaje de Hebreos dice algo que yo dije, el autor se volvió loco. El que escribió esto, mira, estaba fuera de tiempo. Y es que dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí hay que hacer un detente. Que tuvo por mayor riqueza vituperios de quién. Estamos hablando del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Hacen falta todavía cientos y miles de años para que entrara en escena Cristo. Pero este tipo apagó tanto ese switch que estaba viendo mucho más adelante y se gozó y tuvo la riqueza de Cristo, son las que quiero. Este hombre pudo ver en el Espíritu los sufrimientos de Cristo y se maravilló tanto con la escena que decidió también ser partícipe de eso. Decidió también ser parte de ese plan de Dios de a través de un ser humano alcanzar ciertas cosas, pero para poder alcanzarlas tendría que padecer y tendría que sufrir. Apagó el switch de lo temporal, dejó de mirar lo temporal, dejó de mirar las cosas pasajeras, le restó importancia a lo que sus ojos físicos veían y magnificó la importancia de aquellos elementos que pudo identificar en el espíritu y entendió que el caminar de acuerdo al corazón de Dios y el vivir de acuerdo a lo que Dios había establecido, que era la misión futura de Cristo, Él la iba a ser parte de su vida. Amén. Fíjate que la Biblia también habla de que el apóstol Pablo hablando dice, y lo que aún falta, los padecimientos, y estoy dispuesto a sufrir lo que falta por los sufrimientos de Cristo. O sea que Cristo, aún después de su muerte, todavía dejó algunos elementos sin concluir. Y la iglesia es la que va a vivir por ellos. Y la iglesia es la que va a padecer. A veces nos parece tan terrible la escena, por ejemplo, de Esteban muriendo como mártir. Sí. Y la mayor parte de los discípulos que murieron como mártires. Pero en una ocasión yo tuve una experiencia en que recibí una confirmación de Dios. De que cualquiera podríamos asustarnos al pensar en el evento de tener que ser mártires del evangelio. Pero yo creo que para cada situación difícil, como el vituperio del Cristo y como una experiencia de morir como un mártir, para cada una de ellas hay un espíritu o una manifestación del espíritu que viene a acompañar al ser humano, al hombre de Dios. No va a estar solo en ese proceso. Va a haber una capacitación de Dios muy particular para que pueda sobrellevar. Porque la Biblia lo dice, que juntamente con una prueba y una salida, que Él va a estar con nosotros cuando pasemos por las aguas y en el fuego va a estar con nosotros. O sea que hay un sinnúmero de palabras que sostienen esto. Pero para poder tener victoria en medio de estos escenarios, hay que tomar esa actitud que no es una actitud que no está al alcance de nosotros los humanos. Si Moisés pudo asirse de ella, agarrarla, usted y yo también lo podemos hacer. Agarrarnos de ver en el mundo espiritual, dejando de ver lo temporero. Para cada uno de esos escenarios donde llegue el vituperio,
viene una manifestación del Espíritu para que nosotros nos podamos sostener Amén. como viendo al invisible. Eso es. Entonces, Eso es. entonces nosotros podemos estar atravesando momentos muy difíciles y los que nos ven pueden sentirse agobiados en distintas áreas de su vida, pero si Moisés hace miles de años atrás pudo apagar un switch y ver en el futuro a un Cristo que iba a padecer, que iba a sufrir, pero que iba a obtener una grande victoria por nosotros, yo creo que nosotros también podemos apagar ese switch de mirar las cosas que se ven y comenzar a ver las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y cuando nosotros vemos eso de esa manera, nuestras aflicciones comienzan a ser momentáneas. Amén. Comienzan a ser pasajeras, comienzan a ser muy diminutivas delante de un Dios tan grande. Y todo ese proceso es el que te lleva a entender que hay un Dios que es invisible para todos, pero que se hace visible para un corazón que está en llamas por Él y apasionado por Él y que confía plenamente en Él. Y dentro de esos escenarios muy difíciles pueden cerrar como este versículo 27. Por la fe dejo Egipto. Yo dejo esa temporada pasada, dejo ese dolor antiguo, dejo esa esclavitud, dejo todo lo que me arrastraba al pecado, dejo todo lo que me mantenía aferrado a este mundo, a lo terrenal, y comienzo a ir adelante. Y dice ese versículo, no temiendo la ira del faraón. El comentario bíblico de mi Biblia de estudio dice algo muy, muy, muy especial. Y es que dice que Moisés no le temía al rey visible porque él estaba viendo a uno invisible. Amén. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que dejar de temerle a lo visible delante de nosotros para empezar a creerle a un invisible que está por encima de todas las cosas, como aquel escenario de Eliseo. Su criado estaba viendo lo visible y veía un ejército, pero Eliseo oró para que se le abrieran los ojos. ¿Cuáles ojos? Él ya estaba viendo los espirituales y comenzó a ver gente de a caballo y comenzó a ver un ejército que estaba por encima de ese otro ejército que los perseguía y les estaba rodeándolo. Era el ejército de Dios. Cuando subimos ese switch del mundo espiritual, podemos sostenernos como viendo al invisible. Y si nosotros nos sostenemos como viendo al invisible, todas las cosas serán posibles. Amén. Hay problemas familiares que son muy visibles a nuestros ojos, pero hay una realidad espiritual que dice que nosotros y nuestras casas serviremos al Señor. Así es. Hay diagnósticos médicos que son visibles a nuestros ojos, que son identificables en nuestra naturaleza carnal y natural. Pero hay realidades que son espirituales que usted y yo, en ellas es que tenemos que concentrarnos. Nosotros te invitamos a que puedas apagar momentáneamente aquellas cosas que intentan desviar tu mirada de aquel plan que es el plan perfecto de Dios y que puedas concentrarte en aquello que Dios tiene, el plan que Dios tiene. No es tarde. Así es. Siempre que usted y yo logremos entrar en esta dimensión espiritual y ponernos de acuerdo con Dios, aunque hayan pasado muchos años de nuestra vida, como en el caso de Moisés, 80, Dios se va a encargar de completar eso que tiene en su corazón. Y si tiene que alargarnos la vida, nos va a alargar la vida. Lo que Dios necesita es que en algún momento usted y yo decidamos pasar a esa otra dimensión, que es la dimensión espiritual, y deleitarnos en ella, concentrarnos en ella y ejercitarnos en ella, mirando y sosteniéndonos como viendo al invisible. Yo que ustedes me suscribo a este canal, Amén, que vamos a eso seguir es. subiendo videos, darle like, compartirlo con alguien, muy importante. Compartan este contenido que sabemos que va a bendecir a alguien. Denle ese like para el algoritmo y para que podamos seguir extendiéndonos y ampliando este ministerio en las redes sociales. Así que esto ha sido otro video más, otra revelación más. Amén. En Conoceréis la verdad, la serie. Dios lo bendiga.